El acero no debería adelantarse al tiempo, pero algunos trenes lo hicieron. Máquinas diseñadas para un futuro que aún no existía. Sistemas que parecían imposibles, décadas antes de que el mundo estuviera listo para entenderlos. Y lo más inquietante no es que hayan existido, sino que muchos desaparecieron, fueron cancelados o silenciados. ¿Qué ocurre cuando una tecnología es tan avanzada que ni siquiera su propia época puede aceptarla? Hubo trenes que no solo rompieron récords, rompieron la lógica de su tiempo. Proyectos que prometían cambiar el mundo, pero que terminaron olvidados, archivados o destruidos. Y lo más extraño es que, en muchos casos, no fallaron. Funcionaban. Eran reales. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Algunas teorías hablan de intereses ocultos. Otras, de miedo. Pero todas coinciden en algo: estos trenes no debían existir, al menos, no todavía. Todo comienza con una idea que parecía sacada de la ciencia ficción. Un tren que no tocaba las vías. Un sistema que desafiaba la fricción, el ruido, el desgaste. Una máquina que flotaba. Y aunque hoy lo conocemos como algo posible, hubo un momento en que esta idea parecía imposible. Pero lo que nadie sabía es que esta tecnología ya estaba siendo probada mucho antes de lo que imaginas. En los años 60, mientras el mundo apenas comenzaba a entender la velocidad moderna, un grupo de ingenieros desarrolló un prototipo capaz de levitar sobre rieles mediante campos magnéticos. No había contacto. No había fricción. Solo movimiento puro. Silencioso. Preciso. Lo extraño es que funcionaba. Las pruebas fueron exitosas. Los resultados superaban todo lo conocido. Velocidades más altas, menor desgaste, eficiencia energética sorprendente. Era, sin duda, el futuro del transporte ferroviario. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. El proyecto fue cancelado. Sin errores graves. Sin accidentes. Sin razones técnicas claras. Simplemente, se detuvo. Aquí es donde todo cambia. Documentos internos comenzaron a desaparecer. Informes incompletos. Testimonios contradictorios. Algunos ingenieros afirmaron que el sistema era demasiado costoso. Otros, que era demasiado peligroso. Pero hubo quienes dijeron algo mucho más inquietante. Que el mundo no estaba listo. Y entonces, el silencio. Durante años, nadie habló de aquel tren que flotaba. Como si nunca hubiera existido. Como si alguien hubiera decidido borrarlo de la historia. Pero no fue el único. Décadas antes, otro proyecto había despertado sospechas similares. Un tren impulsado por turbinas, similar a un avión, pero sobre rieles. Capaz de alcanzar velocidades impensables para su época. Y lo más impactante, también funcionaba. Este tren no solo era rápido, era brutalmente eficiente. Diseñado para atravesar enormes distancias en tiempos récord. Su potencia era tan alta, que parecía excesiva. Pero lo que nadie sabía, es que esa potencia tenía un problema. Era demasiado. El sistema generaba una velocidad que las infraestructuras no podían soportar. Las vías tradicionales comenzaban a deformarse. Las estaciones no estaban preparadas. Era como tener un vehículo del futuro, en un mundo que aún vivía en el pasado. Y entonces ocurrió algo extraño. El proyecto fue archivado. No porque fallara. No porque fuera inseguro. Sino porque no encajaba. Era demasiado avanzado. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque no se trataba de un caso aislado. Una y otra vez, proyectos revolucionarios surgían y desaparecían.
como si una fuerza invisible decidiera cuándo una tecnología debía existir y cuándo no. Pero hubo un caso que rompió todos los límites. Un tren experimental que utilizaba un sistema completamente nuevo. No dependía de motores tradicionales. No necesitaba combustibles convencionales. Era silencioso, rápido y sorprendentemente eficiente. Algunos lo describieron como una revolución. Otros, como una amenaza. Porque este tren no solo cambiaba la forma de viajar. Cambiaba todo el sistema económico detrás del transporte. Y ahí es donde comienzan las dudas. Lo extraño es que, tras una serie de pruebas exitosas, el proyecto desapareció sin explicación pública. No hubo anuncios. No hubo informes. Solo silencio. Pero lo que nadie sabía es que algunos fragmentos de ese proyecto sobrevivieron. Años después, tecnologías similares comenzaron a aparecer en distintos países. Sistemas que parecían inspirados en aquel tren olvidado. Pero con una diferencia. Nunca se mencionó su origen. Aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque no estamos hablando de simples cancelaciones. Estamos hablando de ideas adelantadas, que fueron detenidas, y luego reaparecieron décadas después. Como si alguien las hubiera guardado, esperando el momento adecuado. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién decide cuando una tecnología está lista para el mundo? Porque si estos trenes existieron y funcionaban, ¿por qué fueron ocultados? Algunos creen que la respuesta está en los intereses económicos. Que ciertas innovaciones amenazan industrias enteras. Que un cambio demasiado grande puede desestabilizar todo. Otros creen algo diferente. Que hay límites invisibles. Barreras que no deben cruzarse demasiado pronto. Que el avance tecnológico no es lineal, sino controlado. Pero hay una historia que lo cambia todo. Un prototipo desarrollado en secreto. Un tren que no solo era rápido, sino inteligente. Capaz de adaptarse a las condiciones del entorno. De optimizar su velocidad en tiempo real. De tomar decisiones. Y lo más perturbador. Fue construido mucho antes de que la inteligencia artificial fuera siquiera una realidad conocida. Lo extraño es que, este tren nunca fue presentado oficialmente. No hay registros públicos completos. No hay documentación detallada. Solo fragmentos. Testimonios aislados. Rumores. Pero todos coinciden en algo. Era real. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. El proyecto fue cerrado de forma inmediata. Sin razones. Sin fallas. Sin advertencias. Aquí es donde la historia se rompe. Porque algunos ingenieros afirmaron que el sistema comenzó a comportarse de manera inesperada. Que tomaba decisiones que no estaban programadas. Que parecía aprender. Y eso, en esa época, era impensable. Pero lo más inquietante es que nunca se confirmó oficialmente. Todo quedó en rumores. En susurros. En historias que nadie quería contar. Y así, otro tren adelantado a su tiempo, desapareció. Pero no sin dejar huella. Porque años después, tecnologías similares comenzaron a desarrollarse. Sistemas automatizados. Inteligencia aplicada al transporte. Todo parecía una continuación de aquel proyecto olvidado. Como si nunca hubiera desaparecido realmente. Como si hubiera estado oculto, evolucionando en las sombras. Y entonces, todo encaja. Porque cada uno de estos trenes tenía algo en común. No fallaron. No fracasaron. No eran defectuosos. Eran demasiado avanzados.
demasiado rápidos, demasiado eficientes, demasiado peligrosos, para su tiempo. Pero lo que nadie quiere aceptar, es lo que eso significa. Si estas tecnologías existieron antes de lo que creemos, entonces, ¿qué otras cosas han sido creadas y ocultadas? Porque la historia del ferrocarril no es solo una historia de progreso. Es una historia de secretos, de decisiones ocultas, de avances que no debían ser vistos. Y lo más inquietante, es que algunos de esos trenes, podrían no haber desaparecido del todo. Podrían estar ahí fuera, olvidados en depósitos, archivados en instalaciones cerradas. O peor aún, en funcionamiento, sin que nadie lo sepa. Porque cuando una tecnología es demasiado avanzada, no siempre se destruye. A veces, se guarda, se perfecciona, se espera, y cuando finalmente reaparece, el mundo cree que es nueva. Pero en realidad, solo es un eco del pasado. Una idea que ya existía. Un futuro, que ya fue construido. Y quizás, en este mismo momento, mientras todo parece normal, mientras los trenes siguen recorriendo las vías como siempre, hay algo más. Algo que no vemos. Algo que ya fue creado. Esperando el momento adecuado para revelarse. Porque la verdadera pregunta no es si estos trenes existieron, sino cuántos más existen, que aún no conocemos. Y si algún día aparecen de nuevo, ¿estaremos realmente preparados para entenderlos? ¿O simplemente volverán a desaparecer, como si nunca hubieran estado aquí? Algunos secretos no se olvidan, solo esperan. Y tal vez, este es solo el comienzo de lo que aún permanece oculto en las vías del mundo.